El desierto de lo real, Baudrillard y la dictadura del simulacro. Hace más de 20 años, una película cambió nuestra percepción de la realidad. Hablo de Matrix, donde Neo esconde sus discos de software ilegal dentro de un libro hueco. Ese libro no es una elección al azar. En realidad se trata de Cultura y Simulacro, de Jean Baudrillard. Sin embargo, cuando las hermanas Wachowski se acercaron al filósofo francés, él rechazó la película, diciendo que Matrix, irónicamente, era un simulacro de su propia teoría, porque en la película existe una distinción bastante clara entre el mundo falso, la Matrix, y la Sion real. Baudrillard es mucho más aterrador. Para él no hay una Sion a la que podamos despertar. El desierto de lo real está fuera de la pantalla, estamos habitándolo todo el tiempo. Para entender la magnitud del colapso de la realidad en Baudrillard, primero debemos visitar un cementerio de papel. Me gustaría platicar un poco acerca del rigor en la ciencia, un texto de Jorge Luis Borges, donde nos habla de un imperio en donde la pasión por la cartografía llegó a tal punto que los cartógrafos, insatisfechos con los mapas que mostraban la Tierra en ese entonces, decidieron que lo único a lo que podían aspirar realmente, o a lo que debían aspirar, era la perfección. Así, crearon un mapa cuyo tamaño era igual al original del imperio, es decir, mantenía una escala 1 a 1. Imaginemos esto: cada roca, cada árbol, cada piedra, cada calle, cada casa, cada grieta en el suelo tenía su réplica exacta en el mapa. Aquí es donde empieza lo más loco. Con la caída del imperio, ese mapa tan gigante quedó abandonado a la intemperie. Con el tiempo, el mapa comienza a despedazarse, se convierte en trozos de papel que empiezan a pudrirse en el suelo, y solo en los desiertos y en lugares alejados, recónditos, quedaban algunas ruinas del mapa, habitadas por animales, por mendigos, por ascetas, mientras que debajo el territorio real volvía a emerger, desnudo y olvidado. Baudrillard toma esta fábula y le da un giro que me gusta calificar de perverso. Dice que nosotros, en la posmodernidad, hemos superado a Borges incluso. En la fábula original el mapa es un derivado, ¿no? Primero existe el imperio real, existe la tierra y después viene el papel. Pero hoy, nos dice Baudrillard, vivimos en la precesión de los simulacros. Precesión significa que el mapa hoy está delante, es primero. Ya no es que el mapa represente al territorio, sino que el mapa genera el territorio. Baudrillard lo llama la generación por los modelos de una realidad sin origen ni realidad. La palabra aquí es hiperrealidad, lo hiperreal. Pensémoslo así. Antes tú podías viajar a algún sitio arqueológico, las ruinas de Petra, visitar el Coliseo romano, conocer los campos de lavanda en Francia, y el recuerdo o la foto venían después de vivir esa experiencia, eran un subproducto. Hoy, y esto lo tenemos bien presentes todos nosotros, la imagen ideal de esos lugares, esta imagen ideal representa el simulacro, ya existe en tu mente antes de que vivas la experiencia. Esta imagen mental, imagen ideal, es procesada por miles de algoritmos y filtros antes siquiera de que pongas un pie en el avión. El lugar físico ya no es el destino, es solamente el soporte material o ese extra que necesitas para validar el mapa digital. Si llegas a las ruinas de Petra y el cielo no es tan azul como en el filtro al que estás acostumbrado y que has visto miles de veces antes, bueno, miles de veces es una hipérbole, o si hay demasiada gente y no puedes tirar la foto perfecta, seguramente vas a sentir alguna especie de decepción ontológica. Y es que para el hombre contemporáneo, el territorio es lo que falla, el mapa no. El territorio no cumple con las expectativas que genera lo hiperreal. El lugar real se siente como un simulacro, a veces bastante defectuoso, de su propia imagen que se populariza en Internet, por ejemplo. En la fábula de Borges, el territorio sobrevive a las ruinas del mapa, como mencionamos antes. Bueno, en la era de Baudrillard,
es al revés. Lo real es lo que se está pudriendo. Lo real ha pasado a ser un residuo, algo que solo sirve para alimentar el simulacro. Vivimos en una cultura de test de estrés de la realidad. Tomemos el ejemplo de Google Maps. En realidad, no es una herramienta para conocer la ciudad. Lo que sucede es que la ciudad se reorganiza, gentrificación, comercios que aparecen, que desaparecen, etcétera, para ajustarse a lo que Google Maps dice que es relevante. Es decir, la ciudad se ve modificada y trata de adecuarse a cómo lo podemos observar en Google Maps. Otro ejemplo de esto pueden ser las relaciones humanas. También se vuelven simulacros. ¿Simulacros de qué? De las películas más populares, de las historias de amor más comunes, frecuentes, de esas comedias románticas que todos podemos, si bien no conocemos el nombre, sabemos las características que van a tener los personajes o más o menos cómo se va a desenvolver la historia. Entonces, en las relaciones humanas no buscamos ya a una persona, buscamos que esa persona encaje en el mapa de las expectativas que el simulacro ha dibujado previamente para nosotros. Esto también es una forma más de objetualizar a la otredad. Baudrillard concluye con esta frase que me gusta mucho. Dice, el desierto de lo real no es el mapa deshecho, sino el territorio mismo. Lo que queda debajo del mapa ya no es una naturaleza virgen y vibrante, sino un terreno baldío, porque le hemos extraído toda la sangre para dársela a la imagen. Lo hemos dejado vacío de sentido. La realidad se ha vuelto transparente, inerte, un fantasma, un espectro que vaga por ahí en una especie de centro comercial infinito, donde lo único que podemos ver es las luces de neón y el show del simulacro. Podemos hablar también, de acuerdo a lo mencionado por Baudrillard, podemos hablar de 4 etapas del signo. Baudrillard describe cómo la humanidad asesinó la realidad en 4 pasos históricos. Si para Nietzsche Dios ha muerto, podríamos decir que para Baudrillard la realidad ha muerto. Es como una especie de autopsia del significado. La primera etapa es una especie de reflejo de una realidad profunda. Veamos esto. En la antigüedad, un signo, por ejemplo, una palabra o un icono, representaba algo real. La referencia era directa. Si pintabas una manzana, la pintura era una representación, a veces bastante fiel, de la fruta. Viene el segundo paso, la máscara de la realidad. Con la era industrial empezamos a pervertir estas referencias hacia la realidad. Entonces, los signos comenzaron a ocultar la ausencia de una realidad básica y primigenia. Pero en esta etapa aún teníamos cierta noción de que existía algo más ahí, algo real detrás de esta máscara. En la tercera etapa viene la máscara de la ausencia. Y aquí es donde comienza o se intensifica el problema verdadero. El signo oculta que no hay ninguna realidad. Es el reino de la propaganda, del panfletarismo, de la publicidad. Se vende una experiencia que no existe en el producto físico. Por lo tanto, esa venta de la experiencia, esa máscara, eso que se muestra, pasa a ocupar el lugar de lo real. Y por último, tenemos la cuarta etapa, a la que podríamos denominar como simulacro puro. El signo ya no tiene relación alguna con la realidad de ninguna forma. Es su propio simulacro. Y como sucede con las criptomonedas, por ejemplo, o con los influencers generados por inteligencia artificial, no hay un referente físico. El signo se alimenta de otros signos que se alimentan de otros signos que se alimentan de otros signos. Bien. Ahora, me gustaría hablar un poco más del concepto de hiperrealidad, ese cáncer de lo mejor que lo real. Y lo primero que debemos dejar en claro es que la hiperrealidad no es el sinónimo de una mentira exactamente. En realidad es una verdad inflada, inflamada, que termina por reventar y parir a la realidad. Otra realidad. Es la creación de un mundo que no solo compite con el real, sino que además lo humilla.
porque se presenta como mucho mejor. Baudrillard también coloca un ejemplo aquí, muy interesante, y es el tema de Disneylandia. A ver, Disneylandia, dice, existe para ocultar que el resto de Estados Unidos es en realidad Disneylandia. ¿Qué significa? A ver, Disneylandia se presenta y se nos vende como el mundo perfecto, el imaginario perfecto, con una referencia clara a nuestra infancia, ¿no? Un mundo infantil, mágico, donde todo lo bueno es posible y donde parece que no hay un error o maldad, por ejemplo. Entonces, aquí, esto funciona muy bien como la hiperrealidad que nos hace creer que el mundo exterior, digamos, Los Ángeles, Nueva York, la política, la justicia, eso es real. Eso es lo que es serio, importante y del mundo de los adultos. Pero en realidad es una trampa. Todo, absolutamente todo el sistema social se encuentra decorado. Es escenografía. Una puesta en escena de valores que en realidad ya nadie profesa. Disneylandia es un señuelo moral. Es el simulacro que protege al otro simulacro. Podríamos denominar el simulacro mayor. Lo mismo ocurre con la información. En la hiperrealidad, un evento no es real porque sucede en esta confluencia en tiempo y espacio. Es real porque fue registrado y a mí me gustaría añadir aquí, fue observado. Si un edificio colapsa y hay muertos, hay problemas, etcétera, lo peor que pueden imaginarse aquí. Pero si no existe un registro, hoy en día un smartphone, alguien con un smartphone que lo esté grabando, o un satélite para transmitir esto en vivo o por televisión, el evento es ontológicamente nulo. La cámara no captura la realidad, la cámara produce la realidad. Hemos llegado al punto donde los políticos y las celebridades ya no actúan para el mundo, sino para la imagen del mundo. De esta forma se crea una retroalimentación infinita donde lo real es un estorbo para la transmisión. Lo que hablábamos, signos que se alimentan de otros signos, que se alimentan de otros signos y se alimentan de otros signos ad infinitum. Aquí es donde Baudrillard también toma algunas ideas de Pierre Bourdieu y digamos que las acelera a fondo, les quita el freno de mano y avanza. Habla de que ya no estamos en una economía de intercambio de bienes, estamos en una economía de signos. A ver, en el pasado un objeto tenía valor de uso. Esto era muy importante. Una referencia directa. Un par de zapatos sirven para caminar y también conservaban un valor de cambio. Por ejemplo, este par de zapatos vale 300 pesos. Este par de zapatos vale 3 pollos, etcétera. Sin embargo, hoy el objeto también ha muerto para dar paso al signo. Cuando compramos un iPhone de última generación, digamos, nuestro cerebro, que se encuentra impulsado por esa capacidad de obsesión que conocemos bien, no está buscando una herramienta de comunicación. Estamos adquiriendo un lugar y un lugar privilegiado en el sistema de objetos. Comprar el signo Apple ligado con el iPhone es comprar una diferencia social, una pertenencia, un estatus. El objeto físico es casi irrelevante. Lo que importa no es el objeto físico, lo que importa es su posición en el código. El referente, que en este caso es el teléfono real, eh, ya fue asesinado por su significado social. Este asesinato alcanza su punto más alto con el dinero. El dinero fue una vez un signo de una realidad física. En el pasado específicamente hablamos del oro. Había un territorio, un lugar donde se encontraba el oro, digamos, una bóveda, y también se encontraba respaldado por un mapa. En este caso el mapa sería un billete o una moneda. Hoy el dinero es puramente digital y fiduciario. Es algo así como una danza de bits en servidores globales. No hay nada debajo, es un simulacro puro que se autorregula. Si mañana el consenso del simulacro colapsa, el colapso no va a ser físico. El colapso será una desintegración del significado. Vivimos en una economía y en una política que flota en el vacío.
Es un mapa que se sostiene a sí mismo en el aire. Otro excelente ejemplo de esto es el tema de la Guerra del Golfo. En 1991, Baudrillard lanzó una afirmación, tal vez su afirmación más polémica. Él dijo, la Guerra del Golfo no tuvo lugar, no existió, digamos, pueden entender algunas personas, pero no se refería directamente a que no existió, como solemos hablar del existir, como a una situación o un objeto que podamos experimentar empíricamente, sino que hablaba de la ausencia de cadáveres. No es en realidad la ausencia de cadáveres, es la ausencia de una guerra como concepto histórico. Lo que el mundo consumió en ese momento no fue una guerra, fue un show, un programa de televisión. Y aunque la gente se enfureció, la realidad es que fue en ese momento la primera vez que vimos bombas inteligentes con cámaras en la punta, permitiéndonos ver el impacto desde el punto de vista del misil. La guerra se convirtió en algo más cercano a un videojuego o una película de acción que en una guerra como concepto histórico. En la guerra tradicional hay un choque de voluntades y de cuerpos. En la guerra del Golfo, el poder tecnológico de Occidente, representado por Estados Unidos, era tan abrumador que no hubo un contacto real de cuerpos, solo una operación quirúrgica de signos. El enemigo también no era un ejército, era un objetivo en un radar. De esta forma el enemigo no era humano, el enemigo era simplemente un eso. La realidad del dolor, el miedo y la sangre que solemos relacionar con el tema de la guerra fue filtrada, procesada y editada antes de que llegara a nuestros ojos. La guerra fue absorbida por la hiperrealidad mediática y eso continúa sucediendo hoy en día con una multiplicidad de variantes. En ese momento tuvimos un evento limpio, sin olor a pólvora, muy importante, transmitido, por ejemplo, por CNN, ¿no? Bien, ahora tocaremos uno de los últimos puntos, que es el del éxtasis de la comunicación. Baudrillard puede ser calificado como un profeta de nuestra neurosis digital contemporánea. También podríamos decir que él predijo que el problema en nuestro tiempo no sería la falta de información, sino esa obscenidad de exceso. Vivimos en una cultura que confunde la fidelidad con la verdad. Creemos que cuanto más alta sea la resolución en una pantalla, es más real. Pero Baudrillard nos dice lo contrario. La máxima visibilidad es en realidad la máxima ceguera. Cuando nos obsesionamos con el detalle microscópico de la imagen, perdemos la distancia necesaria para el pensamiento. La realidad se vuelve como una especie de ojo que lo observa todo y el más mínimo detalle con la mejor calidad posible. En este estado de éxtasis, el yo desaparece. Ya no hay yo y objeto. Es uno mismo. Tú ya no eres un individuo que usa la red. Eres una terminal de la red que se usa a sí misma. Eres un nodo por donde pasan flujos de signos. Además, también podríamos aseverar aquí que tu identidad ya no es algo que eres algo que emites. Aquí es donde también podríamos hablar de una especie de TDAH colectivo, trastorno de déficit por atención con hiperactividad colectivo. Eh, Estamos obligados a reaccionar a cada estímulo, a cada notificación, a cada cambio en el simulacro. Si no lo haces, es como si no existieras. No hay tiempo para la reflexión, además, porque el éxtasis es velocidad. Estamos fuera de nosotros mismos constantemente, proyectados en una pantalla global. Somos como el mapa de Borges, pero en lugar de estar tirados en el desierto, estamos siendo actualizados cada segundo por un software que ya no podemos controlar. A todo esto nos podríamos preguntar, ¿existe salida? Para Baudrillard, la resistencia no sería política, porque para él la política es otro simulacro. La resistencia debería de ser simbólica. El sistema de simulacros puede absorberlo todo. De eso estamos seguros, lo observamos todos los días.
Pero lo que no puede absorberse muy bien es lo que no tiene sentido. Lo que es, digamos, caótico, aleatorio o es un gasto puro. Vivir en el simulacro significa aceptar que la verdad es una nostalgia, una saudade. Pero al entender el código, cuando vemos esas costuras del mapa, cuando algo en nosotros nos dice que esto no está muy bien o no está bien del todo o hay algo extraño aquí, es entonces donde recuperamos una extraña forma de libertad. ¿Cuál? La libertad de jugar con los signos en lugar de ser jugados por ellos.